Hola, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo han estado? Bien, Buenas. usted. Hola. Pues yo, gracias a Dios, bien. Tenemos a Arciniegas, Arias, Jerez y Oliveros. Ramírez. Bien, les invito para que busquen en sus Biblias Proverbios capítulo 29. ¿Listo? Señor, Allí en Proverbios 29 nosotros encontramos el versículo 2, que es el que queremos que lean en este momento. Queremos reflexionar en torno a a este versículo. Dice, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Cuando domina el impío, el pueblo gime. Eso fue escrito ya hace más de 2000 años y es la realidad en que estamos viviendo. Bien, a lo largo de la historia, por lo menos del pueblo de Israel, que es el pueblo referente para la historia que estamos leyendo, el pasaje que acabamos de leer, entonces habían momentos donde gobernaban hombres de bien y momentos donde gobernaban hombres impíos, hombres perversos, hombres malos. Y la Biblia, si leemos el libro de Crónicas, encontramos los relatos. Dice, y este hizo lo recto delante de Jehová, y este hizo lo malo, se apartó de los caminos, no hizo la voluntad de Dios, fue un rey impío. Y así es en todas las culturas, en todos los pueblos. Pero está aquí el contexto. Si el que gobierna es un hombre bueno, habrá alegría en el pueblo. Pero si quien gobierna es un hombre perverso, pues el pueblo terminará sobrellevando cargas y desatará obviamente grandes problemáticas sociales, grandes situaciones a causa de esa maldad. Y justamente pues es el aspecto que queremos a reflexionar, extrapolar lo que podemos aprender de la historia bíblica para nuestro contexto, para nuestra realidad, porque la Biblia fue escrita para eso. Cuando nosotros leemos allí en 2 de Timoteo 3:16 nos dice fue escrita para instruirnos, para redarguirnos, para que el hombre sea instruido en buenas obras, en buenas acciones. Pero si olvidamos lo que pasa allá, si olvidamos la historia, pues cometeremos los mismos errores una y otra vez. Entonces, la importancia de leer la Biblia es poder extraer de ella esos principios que nos ayudarán a tener una calidad de vida, a avanzar, a ser mejores personas, a vivir. Si llego a un cargo de liderazgo, no oprimir a aquellos que están por debajo de mí, aquellos con quienes tengo autoridad. Entonces hay que tener esto presente. Muy bien. Les invitamos a inclinar su rostro. Vamos a orar.
Querido y bondadoso Señor, te damos gracias a ti por tus bendiciones, por tus cuidados. Y queremos, Señor, que tú puedas bendecir a cada uno de los jóvenes del grado 11. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. ¿Cuál es la situación que se ha despertado en Colombia a partir de la llamada Ley de Solidaridad Social, conocida también como la reforma tributaria? Pues las protestas y todo eso, ¿no? ¿Nos está preguntando o nos está contando? Pues les estoy contando porque pues eso es algo que se ve, o sea, eso es, toda Colombia está entera de todas las propuestas. ¿Usted lo ha visto? Lo ¿En he dónde lo ha visto en visto? redes sociales, en las noticias, en un poco de páginas, incluso youtubers de otros países hablando sobre eso que no tienen nada que ver con Colombia, pero no así hablan sobre la situación en Colombia. ¿Y hablan a favor o hablan en contra? Hasta donde yo sé, los pocos que he escuchado hablan a favor de lo que está haciendo el pueblo, de que no les parece correcto la reforma tributaria. Muy pocas personas estarían a favor del Estado en este momento, sobre todo por la situación que se ha dado, tipo por los muertos, tanto de ambos bandos como de la fuerza pública, como los de los manifestantes. La verdad, no, o sea, quien esté a favor del Estado en este momento es muy insensible. ¿Del Estado o del gobierno? Del gobierno. Porque debemos diferenciar los elementos. Bien. Ahora, ustedes como estudiantes de 11, ¿cómo perciben la situación? ¿Cuál es su análisis crítico de esta situación? Sinceramente, sí se puede y no sé, yo creo que las protestas sí está dando cambios, ¿sí me entiende? Por ejemplo, Carrasquilla renunciando, sí, pues no sé si se pueda, pero pues pienso que lo mejor sería que las protestas sigan hasta que Duque renuncie. Suena idílico, pero pues ojalá. Pues es que también ahorita hace poco Carrasquilla, ¿es que se llama? ¿Renunció ya al puesto? Si no estoy El mal. Sí, ministro y el entonces, viceministro renunciaron. básicamente el gobierno ha tenido 2 derrotas y el pueblo ha tenido 2 triunfos. La primera, el gobierno se ve forzado a tener que retirar el texto original de la reforma para hacer un nuevo texto. Y número 2, que entonces el pueblo pidió la cabeza de Carrasquilla y finalmente pues no aguantó la presión del pueblo y aunque se nos presenta ahí que renuncia, básicamente es que le obligaron a renunciar porque alguien tenía que hacerse responsable y asumir la caída. Entonces vemos este panorama allí. Ahora, si ustedes recuerdan, antes de la pandemia, había otro estado aquí latinoamericano que tenía una situación similar. Era Chile. Chile, sí. Ustedes recuerdan que Chile se volcó, el pueblo chileno se volcó no 3 días ni 4 días a una protesta, fue una protesta de meses, que también lograron grandes cambios. Y en todo ese nivel de protestas también hubieron pues desmanes, porque es muy difícil que toda la protesta se dé pacíficamente. No falta que el mismo gobierno patrocine, que los mismos organismos del Estado fomenten los falsos positivos dentro de la violencia de la protesta. Entonces hay muchos factores que están concluyendo en un mismo escenario
y obviamente pues algunos saldrán perdiendo y otros saldrán ganando. Pero la reforma aún no se ha dicho que no va, sencillamente se retiró la que había y se va a presentar otro texto. Por lo tanto, lo más probable es que las protestas se prolonguen más. Y ahora con la respuesta del Estado de militarizar algunas ciudades, pues entonces habrá más violencia, porque básicamente se está aplicando un juego donde el mismo pueblo, o sea, la policía, que son ciudadanos, está enfrentándose también con los ciudadanos. Y pues entonces allí se está llevando a enfrentar a dividir al pueblo para así finalmente pues conseguir lo que el gobierno está pretendiendo, imponer más impuestos a los menos favorecidos, a las clases bajas, a los estratos más vulnerables. Cuando conocemos que la demanda es que que en este momento de la coyuntura que está viviendo Colombia, eso no es favorable para el pueblo ni para la economía de Colombia, y que debiera darse en el sentido contrario, que quienes tienen, es decir, los más ricos, los grandes empresarios, sean los que paguen los impuestos. Esos impuestos que el gobierno le regaló en la anterior reforma tributaria. Los regalos, las dádivas de la reforma de 2019-2020 fueron 20 billones en excepciones de impuestos. Y ese hueco, pues alguien lo tenía que pagar. Al gobierno se le dijo en ese momento que no era prudente que le dieran tantas excepciones a las empresas, al sector de los ricos, a los grandes empresarios, a los bancos. Pero no se hizo caso y se le impuso. Entonces, eso es lo que el pueblo ya está viendo. Les dieron allá y ahora quieren pasarnos la factura de cobro que ellos no están pagando a nosotros. Bien, entonces invitarles a que sigan teniendo esto allí porque obviamente, muy posiblemente en las preguntas de ciencias ciudadanas del Estado, de la prueba de Estado del examen IFES, ustedes van a tener que dar razón de estas circunstancias, de estas situaciones y hacer su análisis y dar entonces respuesta allí. Ahora vamos a iniciar entonces el abordaje de el tema de las organizaciones internacionales, que también tienen que ver con lo que está sucediendo en varios países, incluido Colombia. Entonces tenemos la presentación que vamos a revisar y tenemos un ejercicio para que ustedes realicen que está allí. Entonces cada uno revisa el material y da las respuestas. Este es un trabajo de análisis individual, así que les queda ahí para realizar. Los organismos internacionales son instituciones supremamente poderosas, como las que vemos aquí en la pantalla. Entonces, estos organismos tienen injerencia en los países con sus políticas y llevan a los países a tomar acciones en contra del mismo pueblo. Es decir, obligan a los gobernantes que están en turno a que instauren políticas económicas, políticas administrativas que van en contra del pueblo. Algo que tienen en común todos estos organismos es la idea de que al pueblo no se le debe dar plata. Al pueblo no tienes que darle dinero. ¿Por qué? Todos estos organismos fueron creados en el marco del capitalismo. Y recuerden que el capitalismo es, ¿cuál es la base del capitalismo? Acumular riqueza. Entonces, todos estos organismos lo que responden a esa política, acumular riqueza. ¿En dónde se acumula la riqueza? Pues en estos organismos.
no en los estados, no en los gobiernos. La idea de estos organismos es sacar la riqueza de los gobiernos, de los estados, de las naciones, de los pueblos, para llevarla a estas grandes corporaciones que gobiernan el mundo. Entonces veamos cómo se desempeña. La parte buena, la parte que se le enseña al pueblo, al mundo, de los organismos que empiezan a aparecer terminada la Primera y la Segunda Guerra Mundial, como para dar respuesta a problemáticas, a situaciones que se estaban viviendo en el mundo. Entonces son los llamados organismos intergubernamentales, es decir, que estas organizaciones pueden intercambiar ideas entre los gobiernos y todo grupo o asociación que se extiende más allá de las fronteras de un estado particular y que adopta una estructura orgánica permanente. Entonces, la primera de ellas fue las Naciones Unidas, que vimos en el término de la Primera Guerra, se llamaba la Liga de las Naciones, y que con la Segunda Guerra pasó a llamarse entonces ahora las Naciones Unidas, o como nosotros la conocemos habitualmente, la ONU. Entonces, ¿cuáles son las características de estos organismos? Cada uno tiene diferentes aspectos que lo caracterizan, que lo hacen distinto al otro, pero en particular parten de lo mismo: acuerdos, convenios, tratados entre países. Estos países entonces se acogen a esos convenios, a esos acuerdos, a esos tratados dentro del llamado derecho público o derecho internacional que rige para todos los estados. Entonces, normalmente se le otorgan facultades jurídicas diferentes a las individuales que tienen, digamos, en Colombia. El gobierno tiene unas facultades dentro de la nación, dentro de su papel de gobierno, pero uno de estos organismos tendrá unas facultades jurídicas diferentes para ingerir en la misma política de la nación, en las decisiones que el Estado debe tomar. Entonces, hay que tener estas dos características muy presentes. Cada organismo está compuesto por estados que deben renunciar a la soberanía del Estado, es decir, deben estar dispuestos a que este organismo al cual están invitando o con el cual al cual quieren participar tenga injerencia en la soberanía del Estado. El segundo elemento entonces es que debe apoyar jurídicamente, o sea, la ley debe ratificar el acuerdo, entonces el Congreso ratifica, hace ponencias de ley para que vayan en línea, en sintonía con los intereses de este organismo. Entonces, tener la suficiente independencia de los estados. Ese organismo no lo regula ningún estado, es independiente a ellos y los estados no pueden ingerir, no pueden exigirle nada a ese organismo. Por el contrario, es el organismo el que vendrá a exigirle al estado, a la nación, al gobierno, que cumpla con los acuerdos, que cumpla con las políticas que tiene que implementar. Entonces, de esa manera, se supone que debe haber una gestión responsable de los intereses de las comunidades implicadas y generalmente cuentan con una asamblea plenaria en la cual se toman entonces esas decisiones independientemente de los intereses de los países que forman parte del organismo. Entonces, contar con una autonomía jurídica, es decir, la ley de ningún estado va a primar sobre este organismo, sino son las decisiones legales que toman allí también las que vienen a primar sobre los países que se acogen al organismo. Entonces, básicamente estos organismos son creados para gobernar el mundo.
tienen autoridad política, administrativa y tienen autoridad jurídica. Y con ella pueden ingerir sobre los países que forman parte de ella. Entonces, es posible, en el caso de las Naciones Unidas, recuerde que estamos analizando el de las Naciones Unidas, es posible agrupar los organismos internacionales de acuerdo con diferentes cuestiones. Existen organismos internacionales de consulta, a los cuales se les llama para consultar qué medidas los miembros pueden implementar, es decir, los estados, los gobiernos. En este momento, Duque debe estar consultando algunos de esos organismos para ver cómo reaccionar frente a lo que el pueblo está exigiendo, la realidad que está viviendo Colombia. Bueno, esos organismos empiezan también a dar sus posturas de acuerdo a los intereses que cada uno de ellos tiene. Entonces, lo que decíamos, la Liga de las Naciones existió entonces al término de la Primera Guerra Mundial como un acuerdo del Tratado de Versalles que la trajo a la existencia, y entonces pone así que ella buscaría que la paz se prolongara, que las relaciones internacionales se acogieran a ese principio de prolongar la paz. Pero sabemos que eso no duraría porque vendrían consecuencias. ¿Quiénes se hicieron miembros de la Liga de las Naciones? Entonces vemos aquí que los miembros fundadores, entonces fue Estados Unidos, Colombia estuvo dentro de sus estados, estuvo también Bolivia, Uruguay, mire que también estaría Cuba, en Europa estaría Alemania, Países Bajos, Inglaterra, Portugal, Suecia, Noruega, y por aquí tendríamos entonces la India, la China, Australia, Sudáfrica. Vemos varios países. Luego vemos diferentes colores que van siendo los momentos entre los que se van acogiendo y van finalmente a ser miembros. Pero hay países que nunca llegaron a ser miembros de esta liga, que tenemos entonces aquí estos dos, y también tenemos que Estados Unidos nunca fue parte de la Liga de las Naciones. Pero no fue posible continuar, así que al término de la Segunda Guerra Mundial, pues entonces se le hace una transformación a esa liga y ahora se consolida lo que es las Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas entonces tienen unos objetivos: paz, seguridad, desarrollo sostenible, derechos humanos, asistencia humanitaria. Ya se le aumentó. La Liga de las Naciones solo buscaba paz y seguridad. Ya las Naciones Unidas vieron que ese solo discurso no era suficiente y había que agregar otros elementos a los objetivos que tendría la organización. Así entonces se hace parte ahora Estados Unidos, bajo la presidencia de Roosevelt, también ingresan ahora entonces a las Naciones Unidas, y se promulga entonces la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración de las Naciones Unidas, lo que es conocido entonces como una constitución. De esa manera entonces los países tomaron parte y conciencia de esa necesidad de instaurar esos canales de cooperación, y las Naciones Unidas, este organismo internacional, sería entonces el mecanismo. 51 estados inician con el proceso y de esa manera buscan solucionar los problemas relevantes que tenía la humanidad en aquel momento histórico, en aquella coyuntura que había quedado de toda, para iniciar lo que conocemos como un evento posguerra. Y entonces hoy, pues ya se han agregado más temas. Podemos hablar que Naciones Unidas trabaja el término de la seguridad, el cambio climático, el desarrollo sostenible, los derechos humanos, el desarme, el terrorismo, las emergencias humanitarias, de salud, la igualdad de género, la pobreza y la alimentación. Son las líneas de trabajo hoy en día de Naciones Unidas. Y aquí tenemos entonces dónde está la sede central de Naciones Unidas. Está en Nueva York, la sede de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sin embargo, también hay una oficina en Europa,
Entonces aquí tenemos el Salón de las Naciones Unidas, donde se sientan los embajadores de los Estados miembros para sesionar. Y tenemos que 193 estados. Empezaron 51 y ya son más de 3 veces los que iniciaron. Ya son casi todos los estados del mundo. Pero hay que recordar que las Naciones Unidas reconocen 208 estados en el mundo. Quiere decir que hay estados todavía que no forman parte de las Naciones Unidas. Entonces, además de ella, pues existen otras organizaciones que han ido naciendo con el paso de los años y que también imperan entonces a nivel mundial en diferentes campos. Entonces, y otras organizaciones que ha fundado las mismas Naciones Unidas, pero que también tienen ese componente de ser un organismo internacional, o sea, están por encima de los estados. Entonces, tenemos el Comité de la Cruz Roja Internacional, el Comité Internacional, que ya lo vimos cuando trabajamos lo del derecho internacional humanitario, la gestión que ellos realizan, el papel que ellos están llamados a hacer como mediadores en medio del conflicto. Entonces, todo eso está allí para justamente tratar de mitigar de manera humanitaria todo el conflicto armado que se da en diferentes lugares del mundo. Y pues para ello se suscribieron los diferentes convenios como vimos allí. Entonces la cooperación internacional es algo importante, es algo que no pueden evitar los países y algo que los gobiernos están obligados a interactuar con ellos. Porque como les decía, uno de los fines de estos organismos es acumular la riqueza. Y si un Estado quiere desarrollarse, pues va a necesitar de esos organismos, va a necesitar el apoyo de esos organismos. Y entonces, allí donde viene. Entonces veamos este primero. Bueno, este otro segundo, que serían de la línea económica. Para la organización y para la cooperación y el desarrollo económico, se creó un organismo que se conoce como la OCDE, que define acciones conjuntas para apoyar el desarrollo económico y social de todos los países. Entonces, de esa manera, Colombia, en el 2017 creo que fue, que ingresó a la OCDE, y algunas de las exigencias en aquel momento para Colombia es que había que incrementar el IVA, que estaba en el 16% en ese momento, al 20%. El gobierno en turno dijo, no, no lo vamos a llevar al 20, lo vamos a dejar en el 19. Y entonces en Colombia el IVA se quedó en el 19%. Pero fue una política que se instauró desde un organismo externo para Colombia. Y el gobierno lo que hizo fue instaurar esa política para cumplir con las exigencias que se le estaban haciendo desde este organismo, porque Colombia quería ingresar a los beneficios que le aportan ser parte de la OCDE. La cooperación internacional entonces consiste en la transferencia y el préstamo de recursos valiosos. Y Colombia pues quiere surgir, quiere crecer, quiere desarrollarse y necesita esos recursos, así que necesita aliarse con estos organismos. Pero la alianza no es gratis, la alianza tiene consecuencias, tiene efectos adversos también, por decirlo de esa manera. Entonces, esos recursos pueden ser de carácter tecnológico, pueden ser dinero, puede ser asistencia técnica, pueden ser conocimiento científico. Ahora en medio de la pandemia, pues los países han visto que los países ricos son los que compran las vacunas, entonces los organismos están tratando de mediar para que los países que son parte de estos organismos también tengan alguna posibilidad de adquirir vacunas para contrarrestar los efectos de. Entonces, así los organismos internacionales envían alimentos, envían elementos para la construcción,
para mitigar las situaciones de pobreza, para reducir el conflicto bélico. De esa manera también podemos tener el caso de países que hacen los acuerdos para la asistencia técnica, el traspaso de conocimiento, a través de becas. Entonces, Inglaterra ofrece tantas becas para que los colombianos puedan ir a estudiar en las famosas universidades inglesas. Alemania ofrece becas, Estados Unidos ofrece becas. Entonces, también está allí. Y tenemos también el campo de las inversiones juntas, donde entonces Colombia y otros países hacen inversiones para mejorar en el campo de la investigación, de las prácticas internacionales, bueno, el desarrollo de las vacunas, todo eso va allí. Los objetivos de cooperación internacional, entonces, la OCDE busca que haya ayuda humanitaria en todos los países que son parte aún entre los que no son parte del bloque de la OCDE, potenciar el desarrollo económico, social de los países, proteger a los ciudadanos que sufren discriminación, mantener y proteger la paz, proteger los derechos humanos, fortalecer la democracia, la libertad de expresión. Tipos de cooperación internacional, financiera, técnica, ya las mencionábamos ahorita, cultural, entonces en el tema cultural también hay, en el campo de la ONU, pues tenemos entonces un organismo que se ocupa de proteger los bienes que han sido declarados como patrimonio de la humanidad, así que eso va en ese campo. En especie, entonces Colombia recibió de Alemania tantas vacunas, de China tantas vacunas en donación, de la Comunidad Europea le donó tantas vacunas a Colombia, Estados Unidos le donó tantos respiradores. Todo eso son entonces ayudas en especie que vienen por la cooperación internacional, que está mediada obviamente por los llamados organismos internacionales. Entonces, otro de los organismos que tenemos en esta línea es el Fondo Monetario Internacional. Él tiene tres funciones básicas. Establecer las normas del sistema monetario internacional. O sea, este es el que rige la economía en el mundo. Presta asistencia financiera en detener casos en países miembros. Órgano consultivo de los gobiernos. O sea, este tiene que ser el órgano que debe estar consultando el gobierno Duque y que debe estar aconsejándolo en cuáles son las responsabilidades. Entonces, asegurar la estabilidad del sistema monetario internacional, cuidar las finanzas, mantener el sistema, que los ricos sigan siendo ricos y que los pobres sigan siendo pobres. Se lo traducimos así para que usted lo entienda. Entonces, de esa manera, empezamos a entender por qué Latinoamérica no gusta del Fondo Monetario Internacional. El Banco Mundial es una organización internacional que también está en el campo financiero, que desembolsa dinero para los países, para que haya desarrollo de proyectos y obviamente hay que pagarle al banco intereses por eso. Esa ayuda, ese préstamo no es de gratis y los intereses a veces son altos. Recuerde que Colombia ya tiene una deuda internacional, una deuda externa, como se le conoce, con estos organismos que supera los 150 billones de pesos. Estamos hablando de un montón de plata. Básicamente estamos hablando de alrededor un poco más del Producto Interno Bruto de Colombia en un año. Y obviamente si la reforma que está planeando el gobierno no se da, sencillamente pues se van por ese campo, sacan otro préstamo y el pueblo de Colombia lo terminará pagando finalmente, aunque no aprueben la reforma, aunque no quieran pagar ahora unos impuestos ahí que quieren colocarle para tener ese dinero. Así que finalmente esos organismos consiguen sus objetivos de una u otra manera y el gobierno los aplica y las clases más bajas siguen siendo afectadas y teniendo menos recursos y cada día pues se incrementan el nivel de pobreza. Usted ve que en estos días, esta semana anterior, se publicó una encuesta
o un ranking de cómo está la pobreza en Latinoamérica. Y en Colombia pasó del 16, algo así, que estaba, al 42%. Quiere decir que se aumentó enormemente, exponencialmente. Entonces, el Banco Mundial tiene una junta de gobernadores, conocida como el directorio, entre los cuales está Estados Unidos, Japón, Francia y Reino Unido. Ellos son los que forman entonces los que tienen mayor índice, más injerencia en las decisiones, los intereses que persiguen. Entonces ya entendemos qué es lo que busca el Banco Mundial, porque si conocemos cuáles son los intereses de sus países que tienen mayor injerencia, sabemos hacia dónde va. La OECD, como le decía, entonces busca, ya lo vimos anteriormente, promover políticas que favorezcan la prosperidad, la igualdad, el bienestar de las personas, y es un organismo que lleva ya 60 años de trabajo. La Organización Mundial del Comercio, que está, pues, regula todo el tema comercial a nivel mundial, que evalúa las políticas de sancionar a un país, de vetar a un país, a una empresa, es esta. Entonces, ellos tienen que ver con las guerras comerciales y demás. ¿Quiénes son los Estados miembros? Pues nuevamente los países que tienen mayor riqueza son estados que priman aquí. Por eso entonces vemos también que la Organización Mundial del Comercio no se ha pronunciado respecto a determinadas sanciones que impone Estados Unidos a determinados países. Y aquí vemos entonces cómo se consolidan las regiones económicas para mantener el equilibrio de el mercado mundial. La OTAN, el organismo del Tratado del Atlántico Norte, que es una alianza militar para defender Europa de la injerencia rusa o de la injerencia comunista, como se le ha dicho, de la izquierda, que no se vayan a tomar el poder. Y en estos días, pues también vemos que la Guerra Fría, que ya se supone se había acabado, pues se ha intensificado con Rusia. Estados Unidos ha empezado a vetar a Rusia en varios pasos, porque Rusia estaba con el gobierno de Alemania, estaba construyendo un proyecto que es el Stream 2 para proveerle gas ruso a Alemania para el proyecto energético de Alemania. Y eso va en contra de los planes de desarrollo de Estados Unidos, ya que Estados Unidos planea venderle gas licuado a Europa, y entonces no era conveniente ese proyecto, y ahí vemos todo el proceso que se está dando allá en Europa en el conflicto político, económico, militar entre Rusia. Y justamente eso también ha llevado a que los países, o por lo menos el bloque comunitario, no haya aprobado tampoco la vacuna Sputnik V para el uso en territorio de la Unión Europea. Organización Internacional del Trabajo. Entonces es la que regula todos los organismos que están aliados, todas las asociaciones, agremiaciones en 185 países, y busca defender obviamente que los trabajadores tengan posibilidades en mejores condiciones, buenos salarios, todo eso está desde allí. Pero también se hacen los de la vista gorda en determinados países. Habrá que ver cuál es la razón. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, muy conocida por estos días, por todo lo que ha tenido que ver con la situación pandemia que vive el mundo. Entonces aquí vemos, todos estos son elementos de sus acciones, y nos quedaría entonces, nos recuerde reconectarse. Reconéctese cuando se acabe para explicarle lo que tiene que ver con Colombia. Nos quedan unos cuantos segundos.